Si todavía no sabes en qué invertir o cómo armar tu cartera de inversión para el 2025, esta que te voy a mostrar hoy te puede llegar a servir como referencia. Es decir, puedes incluso copiar las ideas que te voy a plantear hoy por hoy en esta cartera. No es una cartera perfecta, pero es una cartera que está pensada para un riesgo limitado, para un perfil intermedio. Es una cartera diversificada que contempla varios activos y que apunta, ya te digo, a un rendimiento superior a la media del mercado con un riesgo controlado. Esto, repito, es simplemente una cartera para que tengas una idea y te sirva como referencia. Si bien es para un perfil intermedio, te diría que es para un perfil intermedio arriesgado, porque vamos a ver distintos activos muy interesantes que nos permiten obtener grandes rentabilidades, pero vamos a tener que asumir ciertos riesgos. Si te interesa aprender más sobre finanzas, inversiones y negocios, acabo de lanzar un nuevo programa llamado El Triángulo de la Riqueza, donde explico detalladamente mi metodología para generar ingresos. Es un paso a paso muy práctico de todo lo que yo hago y que vos podés copiar. Directamente te digo cómo realmente potenciar tus finanzas, en qué estoy invirtiendo y cómo vos podés copiarme. Incluso te muestro cómo crear un negocio rápido sin prácticamente capital. Es decir, tocamos todos los temas relacionados a las finanzas, a las inversiones y a los negocios. Y después te enseño un nuevo sistema que conecta todo lo anterior para que en piloto automático generes más y más dinero. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Empecemos viendo los activos que voy a incluir en esta cartera de cara al 2025. Número 1, bonos del tesoro. Mi idea es asignar un 35% de mi capital a estos bonos del tesoro. Específicamente bonos del tesoro ajustados por SER, por el coeficiente de estabilización de referencia. Si bien la inflación está a la baja, siempre es importante tener una parte de nuestro capital ajustado por inflación para que estemos al menos protegidos en esa parte. Sabemos que eso va a estar cubierto y que no va a tener problemas de cara a un año eleccionario, que por más que uno quiera controlar las variables económicas, a veces la especulación puede ser más fuerte y puede hacer que esto repercuta en los precios. Así que mientras no tengamos una estabilidad clara en determinados puntos, es importante siempre estar cubierto contra la inflación. Si miramos las proyecciones, la mayoría de las encuestadoras nos dicen que va a haber una inflación del 35 o del 40%, por lo que esa puede ser la rentabilidad básica esperada en estos bonos que ajustan por SER, más la rentabilidad obtenida por los bonos en sí en cuanto a los intereses que pagan. Pero bueno, la idea es principalmente cubrirnos contra la inflación y obtener algún rendimiento real, no muy sustantivo, pero aunque sea que nos sirva para protegernos contra las variables económicas que no podemos controlar, como por ejemplo la inflación desde nuestro punto de vista como inversores minoristas. Recordad que es un año con elecciones y todo puede pasar. Número 2. Acciones en la bolsa, lógicamente, un 25% de mi capital. Acá me pienso enfocar en empresas argentinas. ¿Por qué? Porque son las que mayor potencial tienen a nivel global. A nivel mundial, muchos índices, como por ejemplo los de Estados Unidos, están promediando un 18% anual en dólares, un 15% anual en dólares, un 12% anual en dólares, dependiendo del índice que vayas tomando. Pero Argentina tiene mucho más potencial que eso. De hecho, podemos hablar de un 40, un 50, un 60% de rentabilidad, siempre con un dólar planchado que se puede traducir a un 50% de rentabilidad en dólares si el dólar no se mueve. Pero bueno, la rentabilidad lógicamente es en pesos porque son acciones argentinas. A lo que voy es que puedes hacer la bicicleta financiera siempre y cuando se mantenga el dólar planchado. Pero bueno, eso es un tema aparte. Con una rentabilidad esperada de un 50%, siendo pesimistas, realmente es un activo a tener en cuenta. Los más optimistas están hablando de un 100%, de un 130%, incluso algunos de un 150% para el 2025, porque digamos que las empresas argentinas tienen mucho para dar en el mercado. Por tal motivo, si se logra estabilizar la inflación, si se logra estabilizar el dólar, si la economía va mejor, si se destraba la economía, las empresas lógicamente van a comenzar a explotar al alza porque van a tener crecimiento. Ese crecimiento se va a traducir en incrementos en la bolsa y nosotros tenemos que aprovechar esos incrementos y llevarnos las ganancias también, o más bien acompañar ese crecimiento con nuestro capital. De ahí que para mí las acciones argentinas van a tener un buen rendimiento en el 2025. Tal vez no un rendimiento tan increíble como tuvieron en el 2024 y en el 2023, pero sí un muy buen incremento en comparación a otros índices de nivel internacional. Número 3, LECAPS, un 20% de mi capital. Estas son las letras del Estado con capitalización.
Las LECAP son una opción muy atractiva porque pagan un muy buen rendimiento seguro. Serían básicamente como un plazo fijo, para ponerlo en términos simples, aunque no son muy parecidas a los plazos fijos en la práctica. Pero bueno, nosotros ponemos un capital y recibimos un rendimiento. Ese capital, como está en el mercado secundario, se calcula por medio de la TIR, el rendimiento, y ese rendimiento hoy por hoy está en torno al 40, 42%, 41% y va variando de acuerdo a cómo varíe el precio. Es decir, ponemos el capital y obtenemos un rendimiento en base a la tasa de interés pactada en un inicio, pero como estamos en el mercado secundario, influye el precio, lo que hace que tengamos que tener en cuenta la TIR, la tasa interna de retorno. Hoy por hoy esa TIR está en torno al 40%, 41, 42, dependiendo la LECAP que tomes, y realmente es una tasa muy, pero muy buena, porque tenemos un dólar planchado. Estamos hablando de un 40% que, si lo convertimos, es un 40% en dólares, utilizando la bicicleta financiera. Fíjate vos qué interesante esto. Tenemos un activo muy seguro que nos paga un 40%, por decirte un promedio, y podemos utilizar ese 40% para generar ingresos en dólares por medio de una bicicleta financiera mucho más rápido que con acciones, por ejemplo. Entonces podemos utilizar ese capital que tenemos con cierta seguridad, con cierta cobertura, para generar ese ingreso extra. Y no es un rendimiento para nada despreciable. Estamos hablando de un 40%. Recordá que en acciones te dije que en el caso pesimista eran 50%, es decir, un incremento del 50% en el caso pesimista. Acá tenemos un 40% asegurado prácticamente porque son instrumentos de renta fija. Lógicamente van a ir bajando las tasas y al final del año seguramente sea mucho menos o un poco menos, un 30, un 25 o lo que fuere, pero sigue siendo una rentabilidad muy interesante para hacer renta fija. Y en el caso de la renta variable arrancamos con un 50%, más o menos igual que en este caso un 40% hoy. Así que es un instrumento al menos a tener en cuenta y por eso destino un 20% de mi capital. Número 4, criptomonedas, un 10% de mi capital. Acá voy a ir all-in a Bitcoin. Puede que meta alguna otra criptomoneda que me genere un poco más de rentabilidad extra o un poco más de riesgo en la cartera, pero Bitcoin sigue siendo y va a seguir siendo la criptomoneda principal del mercado. ¿Puedo sumar alguna otra? Sin lugar a dudas, pero te diría que lo más fácil es un 10% a Bitcoin y listo. Te olvidas del tema. Algunos pueden agregar alguna de las top 5 como Ethereum, por ejemplo. Otros pueden apuntar a criptomonedas mucho más volátiles para obtener una rentabilidad por el incremento del mercado, ya que está en una tendencia alcista, sin lugar a dudas, pero queremos bajar un poco el riesgo y con un 100-150% de rentabilidad que nos puede llegar a dar Bitcoin con sus promedios, estamos más que bien. Se espera para el 2025 una rentabilidad del 100% anual, así que estamos más que bien solamente con Bitcoin. Número 5, inmuebles, un 10%. Esto lo voy a hacer por medio de los fondos de inversión inmobiliario, los REITs. Los REITs nos permiten invertir en el mercado inmobiliario sin la necesidad de adquirir las propiedades directamente. Esto nos permite estar expuestos al mercado inmobiliario, obtener tasas del mercado inmobiliario, ganar dinero, hacer crecer nuestro capital, todo vinculado al mercado inmobiliario sin la necesidad de comprar una propiedad. Hoy por hoy es complejo comprar una propiedad no solamente por el capital que necesitamos, sino también por todas las cosas que hay que hacer para poder generar ingresos con ese capital que en la mayoría de los casos la gente se cansa y termina poniendo el activo en venta. Y eso tampoco está bueno porque la idea es generar rentabilidades al menos de manera constante, como flujos por medio de las propiedades. Por tal motivo es importante tener en cuenta que estos REITs nos facilitan el acceso al mercado inmobiliario y podemos obtener buenos rendimientos sin demasiado esfuerzo con la garantía de los ladrillos. Acá estamos hablando de rentabilidades de un 15% anual promedio. Poco más, poco menos, dependiendo del mercado, pero un 15% no está para nada mal, es bastante seguro y nos evitamos también ciertos riesgos. ¿Por qué? Digo riesgos porque solamente voy a destinar el 10% a causa de que hay mercados que están un poco o bastante inflados hoy por hoy o muy alcistas y si cae algún mercado internacional inmobiliario puede afectar a cualquiera de los otros mercados inmobiliarios a lo largo del ancho del mundo. Así que tampoco quiero estar tan expuesto al mundo inmobiliario. Con un 10% estoy más que bien, incluso podría llegar a reducir ese porcentaje a un 5%. Dependiendo de cómo venga la mano y pueda meter eso en otros activos. Te digo, si se cae el mercado inmobiliario se van a caer las acciones, se van a caer las criptomonedas, se van a caer los bonos, se van a caer todo. Así que también hay que tener en cuenta eso. En este caso, al ser el mercado inmobiliario algo que está respaldado por un bien tangible, vamos a recuperar la plata en muchos años, pero al menos algo vamos a recuperar. Así que sigue siendo un activo muy interesante a tener en cuenta.
Déjame en la caja de comentarios cómo armás vos tu cartera para el año 2025.